Shabbat Shalom para todos, Jod Stop, a Margesh Van, gracias a todas las familias que nos acompañan en vivo. Les deseo un Shabbat lleno de dulzura, un Shabbat lleno de luz, un Shabbat lleno de paz y de armonía. Gracias, gracias, gracias a todos por estar conectados. Dice el Midrash que agradezcamos a aquellos que se sientan a escuchar siempre palabra del Eterno. Así que yo les agradezco por ese privilegio. Para los que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, Shabbat Shalom, Jodestop Marqueshban, como nos han enseñado nuestros sabios, el primer día del mes es la semilla de todo el mes. Hoy el primer día del mes cayó en Shabbat, así que hoy es un día doble de carga, de energía para todos nosotros, pero así va a ser todo nuestro mes. Que ese masal de Marqueshban, un mes amargo y además de Kraf, el masal, nosotros podamos revertirlo por Simha Besazón, de alegría y de regocijo para todos. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a estudiar la parashá de Noach y les agradezco que me acompañen. Vamos a hacer una oración que tenemos por buen hábito, una oración que tiene mucha cabana. Quiero que sepan que esta oración la tenemos ahí en nuestro canal de YouTube. Le invito a que la busque, se llama Cabanal Estudiar Torah. Es una oración que está desglosada y que tiene muchísima energía para que todos podamos leerla y podamos aprender. Cuando la hacemos en su traducción en español es muy bonita, nuestro idioma es muy bonito, pero está limitado. Está limitado, la Shoma Kodesh, la lengua sagrada, es otra cosa. Sod o Sodot tiene una cantidad de secretos cada vez que la hablamos y la pronunciamos y la tenemos que desglosar. Así que, gracias. Ineni Rotzeli Limudei Kedei Sheibieneda Talmud Lidei Masel Lidei Dot Sharot Belidei de Yediat Torah Belidei de Bekut Abore Belidei Afat Mayenon Teon Rabba Barubot Shamayi Niptahu Umala Haret Dehat Et Hashem Kamayin Layam Mejasi Bebial Wetsedek Mibera Bellamenu. Amén. Dice en español, deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y el conocimiento de Torah. Y que este conocimiento me dé apego con el Creador y me permita difundir las fuentes del gran abismo y que sean abiertas las ventanas del cielo y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la medida del justo Redentor, el Mashiach, pronto y en nuestros días, y todos decimos, amén. Bien, vamos a, vamos a estudiar. Venimos a estudiar, nos vamos a sentar a estudiar. Gracias, gracias Lea, Shabbat Shalom para ti y los tuyos. Vamos a leer la porción de Noah, una porción en español para cumplir con la halajá, de leerla en nuestro idioma materno, que es el español, y después lo leemos en la Shoma Kodesh. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre íntegro y justo en su generación, y andaba con Dios, y tuvo Noé 3 hijos, San, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido ante Dios y estaba colmada de violencia, y vio Dios que la tierra era corrupta, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El Toledot Noach y Sadik, Tamid, allá, Bedorota, et Elohim, Ate Halech, Noach, Ba Yolet Noach, Shelosha, Banim et Sham et Ambet, Yafet, Bati, Shamchet, Ares Limne Elohim, Bati, Malae, Ares Chachan, Vayare Elohim et Ares Beine Mishata Ishki Kol Kasar et Darko al Ares. Y por si fuera poco, este pasaje termina con una Sameh, un Sagur, está cerrado. Después de Aretz, cuando dice y la tierra había corrompido su camino sobre la tierra, estaba cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una cantidad de secretos, una cantidad de cosas que se tienen que revelar. Esta parashá, como muchas en la Torá, tiene una gran cantidad de secretos. Y vamos a tratar de develar algunos. Me gustó que apenas subí unos videos y luego empezó a causar revuelo. Los que les gusta tener, son inquietos, y los que tienen muchas preguntas y dudas, que quiénes eran las almas santas, que quiénes eran
las almas justas que bajaban, etcétera. O sea, luego tuve interacción de mucha gente que me mandó mensajes y agradezco al Eterno que hayan visto nuestro canal, hayan visto nuestro short y les agradezco a ustedes que me apoyan también a estarlos viendo, a estarlos compartiendo, a darle like, inclusive a comentarles. Les quiero pedir eso, sigan haciéndolo, sigan comentándolo, sigan dándole like, sigan compartiéndolo, nos ayudan. Pronto queremos usar la plataforma de YouTube para transmitir, no subir videos, transmitir en vivo y dejar el canal de Zoom. Lo estaremos usando, pero para las tefilot de todos los días, mañana, tarde y noche, pero para nuestras clases queremos hacerlo directamente desde el canal de YouTube. Así que bueno, gracias. Y creo mucha expectativa. Me mandaron mensajes, muchos encontraron mi teléfono y me mandaron mensajes y he tenido algunas interacciones con esas personas. Así que bendigo sus vidas por el deseo de saber, por el deseo de que si las palabras que dije en alguno de los short causó alguna inquietud, querer saber de qué estaba hablando. O tal vez porque conocen algo que puede que choque con su creencia, lo que dije, pero como ustedes saben, nosotros estudiamos de la Torá y le estudiamos de la Shoma Kodesh, la lengua santa, que su traducción al español está muy limitada, muy limitada. Una palabra hebrea, un concepto hebreo puede significar hasta 30 cosas diferentes. Se pueden imaginar la cantidad de información y como nuestros sabios nos dicen que cada letra, cada palabra tiene 70 caras. 70 caras, imagínense, 70 versiones diferentes de cada situación, de cada letra, de cada palabra, de de cada porción que tenemos, 70 caras, imagínense, llevamos 15 años enseñando o más y nos faltan otras 60, casi otras 55 años para llegar a ver más o menos 70 caras de uno que otro versículo, porque nunca acabamos de leerla, o sea, nos faltarían vidas y vidas para acabarla de leer, para acabarla de estudiar. Lo importante es que la estudiemos y que tengamos la disposición de aprender. Eso es lo que importa, de recibir nueva información. Y como pueblo de Hashem, no solamente tenemos la Torah, tenemos muchísimas herramientas. Las religiones del mundo tienen también sus herramientas, sus diccionarios, sus compendios, tienen sus herramientas. Nosotros tenemos nuestras herramientas. El Zohar HaKadosh, el Midrash, el Talmud, la Gemara, la Mishnah, cantidad de información que nos faltarían, como lo dije otra vez, vidas para estudiarla, para saberla. En esta nos tocó estudiarla y eso es lo que estamos haciendo. Parashá de Noah y sus secretos, así le puse. 1 de noviembre del 2024, primero de Heshvan de 5785. Esta parashá, a manera de glosario, a manera de síntesis, enseña sobre la unidad y la armonía en el universo. Así es, Noah enseña sobre la unidad y la armonía en el universo. Y déjeme decirle algo, me faltaría tiempo, o lo voy a decir de otra forma, es tema para otra clase, solamente este concepto, unidad y armonía en el universo. Solamente esa frase es tema para otra clase. Esa porción es tema para una clase completita. Así que me la voy a saltar porque no quiero entretenerme con ese tema. Quiero llegar a dos o tres preguntas que causó revuelo, que quiénes eran las hijas de las hijas de Dios, que quiénes son los hijos de los hombres, quiénes son, y eso es lo que vamos a estar hablando. Bien, entonces, como dijimos, la unidad y la armonía en el universo es un tema para otra clase. Pero esta parasha enseña eso, dice el Zohar, unidad y armonía. Esta parasha, desde la óptica del Zohar, enseña la conexión entre el cielo y la tierra. Y esta sí quiero desmenuzarla un poquito. ¿Cómo? ¿Cómo la parasha de Noah puede tener una conexión entre el cielo y la tierra? Bueno, el Zohar dice que es un tema fundamental en la Cábala, el arca de Noé.
Así que vamos a ver algunos puntos claves de de este concepto, la conexión entre el cielo y la tierra. Número uno, la unión de lo celestial y lo terrenal. El arca de Noé simboliza la unión entre el cielo y la tierra, ya que fue construida con materiales terrenales, pero diseñada según planos celestiales. Ahí hay una conexión con los materiales terrenales y el diseño divino. Número dos, la entrada de Noah en el arca representa la unión de la conciencia humana con la conciencia divina. Es decir, gracias a su obediencia en la liyá que corresponde cuando le dice a Hashem que entre al arca, está esa puerta. Siempre que ustedes vean puerta en la Torá, representa un cambio de una conexión, representa una unión, pero también la puerta representa cambio de dimensión. Así que estaba pasando del plano natural, la inundación, iba a empezar la lluvia, iba a empezar las aguas de abajo y las aguas de arriba a volcarse sobre la tierra y a destruir a la raza humana y a la creación. Cuando las aguas terminaron, revelaron una tierra renovada, pero en el proceso Noah tuvo que atravesar una puerta. Esa puerta representa la unión de la conciencia humana con la conciencia divina. Cuando sueñes, leas que te ves en una puerta o leas algo de una puerta, está hablando de que te está abriendo la oportunidad del cielo de que unas tu entender, tu conciencia con la conciencia divina. ¿Ok? Número dos o tres, no sé en qué número voy. El Mabul, el diluvio, su función fue depurar, eliminar la tumá, la impureza de la tierra. Entonces el diluvio, el Mabul, tuvo función de purificación. Eso, eso ya es divino, porque por eso dijimos que la unión de lo divino con lo material. O sea, lo divino, el juicio, lo que usó el cielo, el agua, para purificar. Ahora, todos sabemos que el agua, los que a mí me enseñan que es la Torah. La Torah es un mar de conocimiento y con cada uno de los temas profundo, no solamente superficial, es profundo en cada uno de ellos. Mire, tanto así que una palabra tiene 70 caras, dicen nuestros sabios. ¿Ok? Entonces el diluvio tuvo una función de purificador. El Mabul representa la purificación de la tierra, pero también como resultado de esa purificación, la renovación de la conexión entre el cielo y la tierra. Eso representa el Mabul, la renovación de la conexión entre el cielo y la tierra. El agua del diluvio simboliza la energía espiritual que limpia y renueva. Repito, el Suar dice que el agua del Mabul simboliza la energía espiritual que limpia y renueva. Y dijimos que agua es Torah, la Torah que purifica, que limpia y que renueva. Estoy en una síntesis, ahorita entramos en el asunto, ¿ok? El arco iris como símbolo de conexión. El arco iris es un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, porque representa las promesas de Hashem de no destruir la tierra nuevamente por medio del Mabul. Hoy vimos, nos enteramos con dolor de lo que está pasando en Valencia, España. Con este cambio climático hay países que les está yendo horrible, horrible, horrible. Hay otros países que nos está yendo horrible con los gobiernos que tenemos, pero esa es otra historia. Hablando del agua, en España han muerto, ya son decenas
de muertos por las inundaciones. Bezrat Hashem, que Hashem consuele los corazones de todas las familias que perdieron un ser querido en esa situación. Pero a pesar de eso, Hashem prometió no destruir la tierra nuevamente con agua. Él dijo que no. Así que el arco iris también es un símbolo de conexión. ¿Cuál? Las promesas de Hashem con la tierra. No la voy a destruir. Los colores del arco iris representan diferentes o se aplican en diferentes sefirot, emanaciones divinas. Sefirot tiene que ver con el árbol sefirótico, los regalos que Hashem, esa energía que Hashem nos dio para ayudarnos a rectificar. Y por ser esos colores del arco iris representados por diferentes sefirot, habla de una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Ok? Si da tiempo hablaremos de ese. Aunque no me metí en ese punto tanto, hay mucho que decir de ese punto. Cuando Hashem bendice a Noah y a sus hijos, después de salir del arca, también habla de la bendición de Dios. La bendición de Hashem a Noah y su familia representa, como dice el Zohar, una promesa de prosperidad. Voy a usar el término que dice el Zohar, una promesa de expansión. Una promesa de expansión. Vea cómo ya hemos encontrado esta palabra en otra parashá también, una promesa de expansión, una expansión de conexión entre el cielo y la tierra, porque Hashem fue lo que le dijo a Noah saliendo del arca, cuando éste y su familia le ofrecen sacrificios a Hashem. La bendición incluía fertilidad y multiplicación. La bendición que Hashem le da a sus descendientes de Noah es fertilidad y multiplicación. ¿Qué simboliza eso? Abundancia espiritual y material. Abundancia espiritual y material. Así que imagínense todo lo que representa ser obedientes, tener fe y ser obedientes para ser salvados. Mientras eso acontece, Hashem te da una bendición que incluye fertilidad y multiplicación. En términos espirituales, abundancia espiritual y material. Ahora, hace un rato mencionaba los colores del arco iris representados por la conexión con la Sefirot. Ustedes conocen la Sefirot, de Keter hasta Malhut. La parashá de Noah se relaciona con dos Sefirot específicamente, la de Jogma y la de Binah. ¿Por qué Jogma y Binah nada más? Dije la parashá, no el arco iris. El arco iris representa a las otras 7 Sefirot, pero estoy hablando solamente de Jogma y Binah. Jogma y Binah, no lo olvide, ¿ok? Esta parashá de Noah se relaciona con Jogma y con Binah. Jogma, sabiduría, y Binah, comprensión, que representa cuando hay entendimiento, cuando hay comprensión, entonces viene la sabiduría y eso representa conexión entre el cielo y la tierra. Eso representa conexión entre el cielo y la tierra. Cuando hay comprensión, entonces viene la Jogma. Si no hay comprensión, es muy complicado que venga la Jogma. ¿Ok? La conexión con estas sefirot permite la comprensión y la sabiduría necesarias para mantener armonía entre el cielo y la tierra. Cuando hay un desarrollo de espiritualidad en la persona, un entendimiento de estas energías, de estas emanaciones, entonces hay entendimiento y por consiguiente hay sabiduría que son necesarias para la armonía entre el cielo y la tierra. En resumen, la parashá de Noah
enseña sobre la importancia de la conexión entre el cielo, Akadosh Baruj Hu, y la tierra, tú y yo. En esta parashá, simbolizada en el arca, la Tebá, representada en el Mabul, en el diluvio, en el arco iris y la bendición de Dios. Repito, en esta parashá de Noaj, el Zohar enseña sobre la importancia de la conexión entre el cielo y la tierra y utiliza los conceptos que estamos hablando: el arca, el diluvio, el arco iris y la bendición para buscar fomentar esa conexión. ¿Ok? Ahora, el poder de la fe y la confianza en Dios es fundamental en esta parashá. Nunca había llovido y no recibe la instrucción de hacer una teba porque va a llover. Nunca había llovido. Hasta ese momento no había llovido. Un vapor salía de la tierra y regaba todo. No se necesitaba más. Tanto como ver caer lluvia no había, no, y mucho menos en el concepto del Mabul, que es un agua que trajo juicio. Pero ¿qué es lo que hizo él? Noah y su familia, a través de la fe, obedecer y su confianza en Hashem de que él iba a guardarlos. Pero él tenía que seguir la instrucción divina. Recuerde que la unión entre lo divino y lo terrenal se debe al arca. ¿Por qué? Porque lo material es los elementos que se utilizaron para hacerla, pero el diseño fue divino. ¿Ok? La importancia de buscar la pureza y la limpieza espiritual es vital según la Cábala o el Zohar, porque Noah representa la conexión con la fuente divina. Noah representa la conexión con la fuente divina, porque Noah es el constructor del arca y el arca representa protección y salvación. Hay un short específico de ese tema, donde hablamos que la Teba es el arca, es el lugar de refugio y de protección. Y dijimos que nuestra familia también es nuestro refugio y nuestra protección, pero Hashem también es nuestro refugio y nuestra protección. Ahora fíjense bien, hablando del arca, los animales puros y los animales impuros representan las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Los animales puros kosher representan las fuerzas positivas y los animales impuros representan las fuerzas negativas. Y de hecho, a la hora que fueron colocados en el arca, nunca estuvieron juntos los animales puros y los animales impuros. El Zohar dice que cada uno tuvo un nivel. El arca tenía 3 niveles. En un nivel estaba los animales puros, en otro nivel los animales impuros. Así está escrito en el Zohar, así. ¿Cuál es el mensaje de esto? Bueno, número 1, que la unidad y la armonía son claves para la salvación en la parashá de Noah. La fe y la confianza en Hashem nos protegen de las vicisitudes, de los problemas, de las dificultades que hay en el mundo. La fuerza, la pureza espiritual nos conecta con la fuente divina. Eso sería, en conclusión, el primer cuadro de lo que les quiero hablar. Me voy a meter ahora un poquito más, un clavadito más profundo en lo que considero que llamó la atención por los mensajes que recibí y porque hay información muy importante que necesitamos entender. El Zohar dice que el arca de Noah tenía 3 niveles que simbolizan diferentes aspectos espirituales y dimensiones de la creación. Repito, el Zohar Kadosh dice que el arca de Noah tenía 3 niveles.
que representan diferentes aspectos espirituales, dimensiones de la creación. Les voy a presentar, según el Zohar, esos 3 niveles que tenía el arca. Primer nivel, Bereshit 6, del 14 al 16, dice, o el Zohar dice de este pasaje, que el primer nivel representa el mundo de Olam hacia. Olam, mundo, hacia acción. El mundo, el primer nivel representa el mundo material, el mundo de la acción. El segundo, bueno, mejor lo desgloso y luego voy al segundo. Si yo les dije que el Zohar menciona que los animales puros nunca estuvieron mezclados con los animales impuros, ¿cuál creen que representa? ¿En cuál creen que está los animales impuros? En Olam Asiá, en el primer nivel del arca, la parte más baja del arca, era para los animales impuros. El primer nivel representa el mundo de la fisicalidad, concepto de Cábala. Era el nivel más bajo, el nivel de las fuerzas negativas, el nivel donde está, porque es lo que representan los animales impuros, las fuerzas negativas, el nivel más bajo, donde se colocaron los animales impuros, pero también el Zohar dice que representa la fuerza vital para la supervivencia en el mundo físico. Es decir, necesitamos la salud, necesitamos el vigor para supervivir en el mundo físico. Eso no tiene nada que ver con la impureza. Eso no tiene nada que ver con la energía negativa. El problema es que estamos habituados a que en el nivel físico, en el nivel de la fisicalidad, haya impureza y nos contaminemos de esa impureza. Pero no puede ser eso, porque es el nivel más bajo de la Teba. Cierto que la Teba te va a rescatar, pero hace una separación de las fuerzas negativas, de las energías negativas, de los animales impuros, de los animales puros, de las fuerzas de luz, de las fuerzas positivas. Primer nivel del arca, Olam Asiá, el mundo de la fisicalidad, donde lo bueno de este mundo es la fuerza vital que requerimos para la supervivencia en ese mundo. Nada más. Todo lo demás es una lección que nos da la Torá y el Zohar para no caer en los engaños de la fisicalidad y contaminarnos con la impureza. Y a veces somos tan ligeros con el kashrut, tratamos de adaptar el kashrut a nuestros gustos. Cuando dice que no podemos mezclar carne con lácteos, el concepto hebreo es no puedes comer nada del bazar del animal con lácteos. Y no se está refiriendo a carne, se está refiriendo a todo el cuerpo del animal de res, hablando que es la situación, y mezclarlo con lácteos. No se puede, no se puede, está prohibido. No trates de adecuar, es que a lo mejor no puedo comer ciertas cosas. No, no se puede. Nada, nada, nada. No hay forma de que mezcles la carne roja, los nervios, los cartílagos, nada de eso con lácteos. No hay forma, no se puede. Primero, porque para comerte la carne roja se tiene que hacer shejitá. En cambio, la leche del animal se saca con vida del animal y estás mezclando vida con muerte. No se puede, no se puede. No tratemos de adaptar la Torá a nuestros gustos, a nuestro placer de comida. Por favor, tengamos cuidado con eso. Del mundo de Olam Asiá solo obtenemos fuerza vital para la supervivencia en el mundo físico, pero tienes que separar las fuerzas negativas, eliminar las fuerzas negativas que tienen como objetivo contaminarte. Quieren contaminarte, pero no.
la recomendación de Torah y de todas las herramientas, de todos los Jajamim, Zohar, Midrash, Talmud, es no te contamines. Segundo nivel, Génesis, Bereshit 6, del 17 al 20, y hace referencia al segundo nivel que representa a Olam a Yetzirah. Olam a Yetzirah. Yetzirah, uh, 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 que tiene que ver el segundo nivel con el mundo emocional. El mundo emocional. Y este nivel era el nivel intermedio físicamente en el arca. En el nivel intermedio se colocaban los animales puros y la familia de Noah. En el nivel intermedio se colocaron a los animales puros y a la familia de Noah. Y esto representa la conexión, cuando hablo de mundo emocional, de las sefirot emocionales y su relación con lo divino. Repito, representa la conexión de las sefirot emocionales, o sea, todo lo emocional, con lo divino. Si hay un desequilibrio en lo emocional, existe una relación desequilibrada con lo divino. Si hay un equilibrio en lo emocional, ¿y qué es lo emocional? Ah, bueno, por recibir esa energía que pasa por Keter, Jokma, Binah, viene a Gesed, y ahí empieza a trabajar la energía del mundo de Yetzirah, o Lama Yetzirah, el mundo de las emociones, porque donde está nuestro problema es en nuestra falta de inteligencia emocional, en nuestra falta de inteligencia espiritual, y confundimos mucho todo eso, al grado de que le damos más importancia a los sentimientos que a la inteligencia emocional. Es decir, somos más viscerales en nuestras decisiones en lugar de uh, uh, ser más intelectuales. Ahora, en este nivel, el nivel intermedio, es donde se colocaron los animales puros y la familia de Noah, porque esto representa la conexión emocional con el equilibrio que requiere esta emoción, esta conexión emocional con lo divino. Tercer nivel, preguntas, anótelas y me las hace, por favorcito. Tercer nivel, Génesis, Bereshit 6, del 21 al 22, menciona el tercer nivel de la Teba, que representa el mundo intelectual y espiritual. En hebreo, Olam Aberia. Olam Aberia representa al mundo intelectual y espiritual. Era el tercer nivel del arca y estaba reservado para Noah y su esposa. Nada más. Segundo nivel, los animales puros y los hijos, la familia de Noah. Pero en el nivel más alto de la Teba estaba reservado para Noah y su esposa. Eso representa o simboliza la conexión directa con la fuente divina y el mundo intelectual y espiritual. Cuando tienes ese equilibrio, entonces tienes entendimiento, biná, y adquieres jogma, sabiduría. Sí, Mishlei dice, el principio de la sabiduría es el temor al eterno. Claro, si temes, empiezas a ser sabio, porque empiezas a entender lo que no comprendías antes. ¿Ok? El Zohar enseña que estos tres niveles, Asia, Yetzirah, Briah, corresponden a la Sefirot. Asia a la Sefirá de Malhut. Yetzirah a las Sefirot emocionales, que incluyen Tiferet. Y el
mundo, el nivel más elevado de la Teba es Binah, que representa el mundo intelectual y espiritual porque es Olana Bria. Déjenme sintetizo esto. Esta estructura del arca refleja la jerarquía espiritual del universo y la conexión entre lo divino y lo material. En el desarrollo del tema van a entender esto que acabo de decir, la estructura del arca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el arca es como un microcosmos, dice el Zohar. Déjenme, les leo qué dice el Zohar del microcosmos de lo que es el arca, por favorcito, para que todavía nos quede más claro todo esto, ¿ok? El arca como microcosmos. En la Cábala, el arca de Noah es visto como un microcosmos. ¿Qué es eso? Un reflejo del universo en miniatura. Eso era solo la Teba, un reflejo del universo en miniatura. Y te voy a decir lo que representa en el universo. El arca simboliza el universo con sus dimensiones y proporciones reflejando la estructura del universo. La forma del arca con su longitud, su anchura y su altura se relaciona con dimensiones que acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas dimensiones? Estoy hablando de la Sefirot. El arca se asocia con las Sefirot inferiores, Malhut, Jogma, Binah, Da'at, Gesed, Geburah y Netzach. Eso es lo que dice el Zohar. Estoy leyéndote lo que dice el Zohar. Cada sefirá refleja una parte del arca. Ahorita te la voy a decir dónde, ¿ok? Voy para eso. Como la longitud es Malhut, la anchura es Jogma y la altura es Binah. Ahorita vas a ver todo esto, te lo voy a decir más desglosado ahorita que entre. Solo quise decirte por qué se le llama al arca un microcosmos. El arca contiene todos los elementos de la creación: tierra, aire, agua, fuego. El arca contiene todos esos elementos. Contiene los animales y seres vivos que representan la diversidad de la creación. Ahí estás viendo que la Teba es un microcosmos. El modelo de la construcción del universo, el arca es un modelo pequeño de esa construcción del universo. El arca se relaciona con el ser humano, con su estructura y dimensiones reflejando la naturaleza humana. Por eso les digo que el arca tiene que ver con un microcosmos. Ahora fíjese bien, el Zohar enseña que el arca, al ser un microcosmos del universo, refleja estructura y jerarquía, pero también símbolos. Cada nivel del arca corresponde a una sefirá y a un aspecto de la creación. Por ejemplo, la puerta del arca simboliza la conexión entre lo divino y lo material, como lo dije al principio. El Zohar dice que la puerta es la entrada a la dimensión espiritual y todavía el Zohar es más atrevido. Dice que solo los sadikim pueden acceder a ella. Así que cuando yo dije en el short que tu comunidad es una teba, tienes que tener la estatura, tenemos que buscar tener la estatura de Sadikim para poder acceder a ella. Porque si la Teba es un centro de refugio y de protección, y el Suar nos enseñó que la comunidad es una tipificación, un paralelismo del arca, entonces tenemos que tener una estatura de Sadikim para acceder a ella. Las ventanas del arca representan iluminación espiritual y conexión con la fuente divina. Tú eres una ventana de luz para los tuyos.
La pregunta es, ¿estamos siendo esa ventana que los nuestros necesitan para permitirles o a través de nuestra vida permitir que esa iluminación, esa luz le llegue a ellos? Fíjese lo que dice el Zohar. El Zohar enseña que las ventanas permiten la entrada de la luz divina y asimismo la salida de la oscuridad. Padres, somos ventanas para sacar oscuridad y dejar ingresar luz, la luz de Akadosh Baruj Hu. El arca como símbolo de protección. En medio de la tormenta, el arca representaba protección, pero no era una protección cualquiera, protección divina que rodea a los justos. Tu teba es una teba de protección divina. El Zohar establece una conexión entre el arca y la Torá. Déjenme, si de la Torá sacamos la historia de la teba, entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir el Zohar. Porque la Torá enseña que el arca era un refugio de protección y la Torá nos enseña a nosotros que es un refugio, es un arca espiritual que contiene sabiduría divina para nosotros. Así que la Torá es nuestra teba. La Torá es nuestra teba porque es una Torá que contiene sabiduría divina, así que se convierte en nuestro refugio. ¿Ok? Dimensiones espirituales. El Zohar enseña que el arca tiene dimensiones espirituales que trascienden a tiempo y espacio, porque en el Zohar el arca es vista como un vehículo para viajar a través de las dimensiones espirituales. Entiéndase la metáfora de lo que estoy hablando. Si tú haces de tu hogar una teba, ese hogar se va a convertir en un vehículo para ascender a la espiritualidad. Si tú haces de tu comunidad una teba, tu comunidad se va a convertir en un vehículo que te va a llevar a esos viajes en las dimensiones espirituales que Hashem quiere que llegues. Cada vez que te conectas, como hoy estamos haciendo un viaje, porque a lo mejor algunos no sabían lo que estoy hablando. Algunos a lo mejor ya lo sabían y lo están recordando. A lo mejor algunos no le habían entendido lo que habían leído alguna vez. No lo sé. No estoy hablando de eso. Estoy diciéndote que este momento es un viaje para, para atravesar las dimensiones espirituales y llegar a una estatura, llegar a un nivel de luz. Por eso la Teba, el arca representa dimensión espiritual. Ahora, otro tema que causó muchas preguntas es cuando hablé de que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y entonces vino la corrupción. Bueno, vamos a hablar de ese tema. En el Zohar, la expresión hijos de Dios, Bene Elohim, se refiere a seres espirituales elevados que no eran ángeles, no eran ángeles. En el sentido tradicional, no estamos hablando de ángeles, estamos hablando de seres espirituales elevados. Voy a llegar a la explicación y lo vas a entender mejor. El Zohar dice que los Bene Elohim son hijos de Dios, almas santas que descendieron a la tierra para encarnarse en cuerpos humanos. No estoy hablando de un nacimiento de un bebé que a los 40 días de concepción recibe su alma. No. Estoy hablando de almas santas
descendieron a la tierra para encarnarse en cuerpos humanos, es decir, después de haber nacido. Seres espirituales que se originaron en la dimensión divina y se unieron con las fuerzas materiales. Ahorita vamos a ver por qué. Porque hay un por qué. Hashem no hace nada sin decir el por qué. Aspectos de la conciencia divina que se manifestaron en la creación. Aspectos de la conciencia divina que se manifestaron en la creación. Esos son los Bene Elohim. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, Benot Adam, se refiere a la mezcla de lo divino y lo material, lo espiritual con lo físico, la espiritualidad con la fisicalidad. Y esto puede verse desde varias ópticas. Déjenme les digo dos nada más. Número uno, la unión de almas santas con cuerpos humanos, dice el Zohar. La mezcla de energías espirituales con la materia. Lo digo de otra forma, la conexión entre la conciencia divina y la conciencia humana. Ahora, esto, según el Zohar, tenía un propósito específico, esta unión. ¿Cuál? Elevar la conciencia humana y conectarla con lo divino. Si estamos hablando que en los tiempos de Noah había tal corrupción que Akadosh Baruj Hu decidió mandar un Mabul para renovar la tierra, y después de que el agua bajó, reveló una tierra renovada. Quiere decir que esos Bene Elohim no cumplieron con la función de elevar la conciencia humana y conectarlo con lo divino. O tal vez lo cumplieron, pero solamente Noah y en su familia, porque fueron los únicos de esa generación que se salvó del Mabul, del juicio divino. Los Bene Elohim tenían como propósito específico infundir la creación con energía espiritual. Y de esta forma preparar el camino, dice el Zohar, para la venida del Mashiach. Sin embargo, esta unión llevó consecuencias negativas. Pudo más la negatividad y trajo corrupción a la humanidad. Cuando mezclaron lo sagrado con lo profano, se corrompió la humanidad y hubo una pérdida de la conexión con lo divino. Y no estoy hablando de ángeles. Los ángeles, el Zohar dice que los considera seres espirituales que no se unen con la materia de la misma manera que los hijos de Dios, los Bene Elohim. Los Malachim, en hebreo, ángeles, son seres espirituales que no se unen con la misma materia de la misma manera que los Bene Elohim. Repito, el Zohar considera a los Malachim seres espirituales que no se unen con la materia de la misma manera que los Bene Elohim. ¿Ok? Aquí la pregunta es, ¿y entonces cómo se unen? Esa es otra clase. Puedo decirlo ahorita, pero me quedo corto y se me va el tiempo y no termino lo que quiero decirles. Anótelo y a lo mejor el año que entra podemos hablar de esa energía, de esa, cómo se unen los malaj en el mundo material que no se unen de la misma manera que los Bene Elohim. ¿Ok? Los ángeles son vistos como malaj, porque también malaj significa mensajero. Entonces son mensajeros que están al servicio de Akadosh Baruj Hu, mientras que los Bene Elohim son seres espirituales más elevados que se unen con la humanidad, se encarnan en la humanidad y que su tarea específica era elevar a la humanidad.
y no lo hicieron. Ahora, fíjese bien. Les voy a decir algo más específico de los Bene Elohim para que podamos tener más entendimiento del tema. El Zohar dice que la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres tiene que ver primero con algunos tipos de hijos de Dios. Permítame usar esa expresión, tipos de hijos de Dios, porque no tengo otra palabra ahorita. Si la encuentro, la digo. Número uno, los Nefilim. Los Nefilim. ¿Quiénes son los Nefilim? Según el Zohar, seres espirituales que descendieron a la tierra y se unieron con la humanidad. Dos, los Giborim, almas santas que se encarnaron en cuerpos humanos para elevar la conciencia humana. Entonces aquí ya me está cayendo el 20. Cuando habla el Bereshit, cuando habla Noah, en la parashá de Noah, que vinieron los Bene Elohim, almas santas, los Giborim, son almas santas que se encarnaron en cuerpos humanos para elevar la conciencia humana, pero fracasaron en su trabajo. Los Elohim, aspectos de la conciencia divina que se manifestaron en la creación. Todos estos puntos, estos tipos, estas características o estos conceptos de Bene Elohim tienen una explicación profunda que nos llevaría clases para un solo tema, para cada uno de ellos. ¿Ok? Déjeme hablo de las consecuencias de la unión. Trajo corrupción. La mezcla de lo sagrado y lo profano llevó a la corrupción de la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál era la tarea de los Giborim? Elevar la conciencia. ¿Qué tenemos de lo Olam Asiá? Energía, vigor para vivir y sobrevivir en el mundo físico, nada más. Pero como esa energía, vivir en el mundo físico, que es tohu babohu, un caos, no obtenemos solamente energía para vivir o sobrevivir en el mundo físico. Hemos encontrado placer en muchas cosas. Hemos dado rienda suelta a la carnalidad. Y entonces, en lugar de elevar la fisicalidad, se corrompió lo sagrado y bajó de nivel. Y a eso se le llama corrupción. En hebreo, jamás, como lo que se llaman estos que están atacando en Israel. Jamás es corrupción. Cuando hay corrupción, es decir, cuando hay mezcla de lo sagrado que le ganó lo profano, lleva a corrupción y hay una pérdida de conexión. Vuelvo a repetir, la unión de lo divino y lo material lleva a la pérdida de conexión con lo divino. Y entonces, dice, así habla Miari, y entonces, Saba, vino el nacimiento de los gigantes. La unión de los Nefilim con la humanidad dio lugar a los Anakim, a los gigantes. Voy a poner un simbolismo de lo que estoy hablando. ¿Ok? Ahora recuerde, una pregunta y al final lo vemos. Usted me dice. La serpiente en el jardín del Edén simboliza la unión de lo divino y lo material. ¿Cómo? ¿Cómo Nahash va a representar la unión de lo divino y lo material? Permítame leerles el Zohar. Permítame leerles el Zohar en ese sentido. ¿Ok? Fíjese bien. Para la Cábala, la serpiente en el Gan Eden
simboliza la unión de lo divino y lo material por varias razones. Número uno, la serpiente como símbolo de la conexión entre lo celestial y lo terrenal es porque la serpiente representa la fuerza vital y la energía que fluye entre lo divino y lo material. La serpiente simboliza la tentación y la caída, que representa la desconexión de lo divino con lo material. La serpiente se relaciona con el árbol del conocimiento, que al darle una prohibición a Shem, a Adán y a Java, y que no lo cumplieron, ese árbol representaba la unión entre lo divino y lo material. ¿Pero qué dijo la serpiente? Hombre, si sabe Dios que si comen serán como él, mintió. O sea, la serpiente sabía de eso. Por eso el Zohar dice que la serpiente representa una conexión entre lo divino y lo material. Obvio que desde el lado negativo de lo que es Nahash es desconexión. ¿Ok? Es desconexión. Cuando comieron del Etz Adaat, hubo desconexión. ¿Cuál? De lo sagrado con lo profano. Había conexión solamente entre la luz. Pero al meterse Nahash y engañar, desconecta esa luz y entonces nace esa dualidad. Luz, tinieblas. Gesed, Geburah en el sentido negativo. Cábala enseña que la dualidad, la unión de lo divino y lo material, representa la dualidad fundamental del universo. La integración, la unión de lo sagrado y lo profano es necesaria para elevar la conciencia humana, pero déjenme lo explico cómo. La unión de lo sagrado con lo profano es necesaria para la elevación de la conciencia humana. Cuando lo elevado, cuando la conciencia, cuando la luz, cuando lo sagrado somete, está por encima de lo profano. Y cuando éste se eleva esa negatividad que no tiene más función de negatividad, es decir, elevó al hombre, elevó su conciencia a un nivel de conexión con la conexión divina. No sé si lo estoy sabiendo explicar, espero que sí. Ahora, fíjese bien, existen textos en Bereshit y en más lados hablando de lo que yo estoy diciendo. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres se describe en Génesis 6, del 1 al 8. Hay un libro, el libro de Enoch, que describe la unión de los ángeles con la humanidad, que luego va a ser otra clase. A lo mejor el año que entra hablamos de eso. Hoy no quise meterme con los ángeles, quise hablar más de lo que hablé, de las almas justas en el Shore, porque luego me preguntaron ahí. Ahora, déjenme añadir algo más en relación a las Bene Elohim, a las Benot Adam, que dice el Zohar. La caída de los Nefilim, de los seres espirituales elevados, es decir, cuando cayeron de su estado divino al unirse de una forma negativa con la humanidad, eso trajo desconexión con lo divino. Y hay un malaj que acabamos de estudiar hace como 3, 4 semanas y que hablamos de él en la festividad de Pesaj, que es el ángel encargado de atraer a los seres humanos a la negatividad. Ese ángel se llama Azazel. Azazel, el papel de Azazel, un ángel caído, liderea el resultado de los Nefilim con la creación. Es decir, un ángel liderea lo que resultó de esa desconexión
algo sagrado que se conectó con algo impuro y que la impureza ganó y se llevó a lo sagrado hacia abajo, y quien lidera esa conexión se llama Azazel, un ángel caído que es visto en el Zohar como el líder de los Nefilim. ¿Ok? Ahora sigo. ¿Qué representa Azazel? La fuerza negativa que atrae a los seres espirituales hacia la fisicalidad. Oiga lo que estoy diciendo, porque esto está horroroso. Cuando preferimos hacer cualquier otra cosa menos que lo sagrado, Azazel está haciendo su trabajo contigo. Porque Azazel representa la energía, la fuerza que atrae a los seres humanos que son espirituales hacia la fisicalidad. Ay, esto me da terror. Está bajo la influencia de Azazel. Y el Zohar dice que no es otra cosa que la elevación y la conexión con el yo, el ego. La unión de los hijos de Dios, los Bene Elohim, lo sagrado, con Benot Adam, lo profano, y que ganó lo profano y bajó a lo sagrado, se relaciona con el desarrollo del ego. El ego es visto como una fuerza que separa al individuo espiritual de lo divino. Y esa fuerza espiritual la alimenta, la infunde Azazel. Para Azazel, para Azazel hay una necesidad imperiosa de separar lo divino y traérselo a lo profano. La separación entre lo divino y lo profano es necesaria para Azazel. La unión de lo divino y lo material lleva a la confusión y a la corrupción. La restauración de la conexión perdón, la unión de lo divino y lo material lleva a confusión y corrupción. Para restaurar esa conexión, solamente hay un camino. Tikkun, Teshuvah, y practicar la espiritualidad y la manutención de la pureza, o mantenerse puros, quise decir. La restauración de la conexión es necesaria para alcanzar iluminación y unión con lo divino. Repito, la restauración de la conexión es necesaria para alcanzar iluminación y unión con lo divino. Déjeme, sigo con la onda de los Bene Elohim y las Benot Adam. La unión de los Bene Elohim con Benot Adam se relaciona con conceptos, fíjese bien nada más, la caída de la Shejinah en el exilio, la presencia divina exiliada de Tierra Santa. La unión de los Bene Elohim con Bene Adam, Benot Adam, dice el Zohar, que provoca una separación de la Sefirot. Y esto sí está grave. La separación de la Sefirot. Necesitamos Tikkun. Pero recuerde que Tikkun no solamente es rectificación. Tikkun es reparación.
primero necesitamos aprender a reparar lo que dañamos. Y cuando reparamos lo que dañamos, iniciamos el proceso de rectificación. Queremos rectificar sin reparar y estamos equivocados. No hay posibilidad. No hay posibilidad de rectificar sin reparar primero. La Parashá Noah y todos estos secretos que hemos hablado hoy tienen como objetivo que nosotros, tú y yo, hagamos conciencia de que es primordial para el cielo que hagamos tikkun, que reparemos lo que hemos dañado para luego rectificarlo, que busquemos reconectarnos con Akadosh Baruj Hu, que aquel deseo de Hashem con Bené Elohim, con seres espirituales en los tiempos de Noah, que quería que te tuvieran como objeto elevar la corrupción para alejarla de la negatividad, o lo que representa el arca, esa ventana, de arrojar, permitir luz para erradicar oscuridad. Pero no lo hicieron. Y tuvo que venir el Mabul. Tuvo que venir la eliminación de la corrupción del ser humano y la creación. Es que no solamente el ser humano se corrompió, la creación, los animales, todo se corrompió. Entonces vino el juicio divino, el diluvio universal, que tuvo como objeto eliminar la negatividad, erradicar todo eso para revelar una nueva tierra, una nueva genealogía. Y es a través de Noah, esa nueva genealogía. A través de sus hijos, esa nueva genealogía. Uno, que por irrespetuoso y por problemas de moral, irrespetó a su padre y fue maldecido. Y entonces en la parashá de Noah, en la sexta y séptima liyá, empezaron a dictarse leyes para regir la conducta del ser humano. Y los hijos de Noah son vistos como la genealogía, o la genealogía de Noah es vista como la diversidad que hoy tiene el mundo, pero que Hashem quiere que haya unidad. Y me refiero a diversidad, me refiero a ingleses, a rusos, a chinos, a japoneses, a peruanos, a brasileños, a argentinos, a mexicanos, a americanos, a norteamericanos, a canadienses. A eso me refiero. Yo no me estoy refiriendo a otra diversidad. Solo estoy refiriéndome a eso. Y la tarea con estas clases es buscar controlar esa negatividad, someterla, esa fuerza negativa que tiene nombre, y elevarnos espiritualmente para alejar la fisicalidad de la tierra. Y entonces preparar el camino para la venida del Mashiach. Esa es tu tarea. Esa es mi tarea. Quiera Dios que con la exposición de esta clase
podamos crear conciencia. Si no se ha fijado en los reels, estoy poniéndole el nombre y abajo pongo judaísmo, asterisco, Torah, asterisco, creando conciencia. ¿Por qué se va a hacer el caballo de batalla? Creando conciencia. Una conciencia sagrada, una conciencia divina, una conexión con lo divino, alejándonos del mundo de la fisicalidad. Bezrat Hashem, que en este nuevo comienzo podamos avanzar a pasos firmes, constantes y sin detenernos de todo lo que nos espera como siervos de Hashem. Me despido con la frase de Baal Shem Tov en Yiddish. Sol Seim, our mate. Que seas un creyente cálido, ni tibio ni frío, cálido. Jode stop, Shabbat Shalom.